Bien, muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Miguel Montiel, soy estudiante de quinto año en la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Asunción de Paraguay. Agradezco a la Sociedad Nudo Bolívar por tenerme en cuenta para dar esta charla, al universitario Rafa Subero por haberme escrito y por la paciencia, por sobre todo para que el día de hoy yo pueda estar con ustedes, acompañándoles en lo que será esta charla acerca de la redacción de objetivos, hipótesis y antecedentes de un proyecto de investigación. Es una presentación sencilla, quiero hacer lo más esquemático posible para que les pueda servir de cierto modo. Y nada, antes de comenzar, quiero aclarar que no existen conflictos de intereses para la creación o para la presentación de esta videoconferencia. Así es que agradeciendo nuevamente a todos por conectarse, por participar en esta charla, damos inicio a la presentación. Vamos a comenzar hablando acerca de los objetivos. Quiero explicarles un poco acerca de los conceptos, por sobre todo, la diferencia entre los dos grandes tipos de objetivos que tenemos dentro del proyecto de investigación, cómo podemos redactarlo y finalmente les voy a dejar algunos ejemplos y también ciertas recomendaciones o tips para que puedan preparar los objetivos de investigación de una manera más eficiente posible. Entonces, primero que todo, ¿qué son los objetivos de un proyecto de investigación? Se dice que los objetivos representan, digamos, las metas que nosotros queremos trazar en relación a lo que deseamos conocer. Un ratito, pongo en puntero, ahí está. Entonces, los objetivos representan lo que nosotros como investigadores queremos alcanzar de acá a un cierto periodo de tiempo a través de un proyecto de investigación, ¿ok? Y se dice que es un enunciado que informa el tipo de estudio, por sobre todo respondiendo a las preguntas por qué y para qué, ¿ok? Entonces nosotros al comenzar ya, por ejemplo, ya tenemos el título de investigación, ya tenemos planteado qué es lo que queremos lograr, ya tenemos establecida nuestra pregunta de investigación y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es objetivos que nosotros vamos a tratar de lograr a través de este proyecto de investigación. Entonces, existen dos tipos de objetivos en todo proyecto de investigación, un objetivo general y objetivos específicos. Ahora bien, vamos a tratar de hablar acerca de las diferencias entre ambos tipos de objetivos. ¿Ok? Y como medida general, digamos, se dice que el objetivo general define dónde queremos llegar. Es decir, es un objetivo grande, un objetivo genérico, en donde ya va a estar englobado qué exactamente nosotros como investigadores vamos a querer lograr. En cambio, los objetivos específicos definen todas las que nosotros vamos a realizar paso a paso para poder alcanzar este objetivo general. Es decir, responde a la pregunta ¿cómo? Con los objetivos específicos vamos a responder la pregunta ¿cómo? Es decir, ¿cómo nosotros vamos a tratar de alcanzar o tratar de llegar a ese objetivo general? ¿Ok? Entonces, hablando un poquito mejor de cada uno para ver mejor, digamos, las definiciones, algunas diferencias, algunas características de cada tipo de objetivo, comenzando por el objetivo general. Entonces, tengamos en cuenta que el objetivo general, como dice su nombre, objetivo general, es la esencia del planteamiento del problema. Una vez que nosotros nos planteamos el problema, a partir de ahí fijamos el objetivo. Y también la idea del título del proyecto de investigación. Por eso, el objetivo general siempre va a ser bastante similar a nuestro título y a nuestro problema de investigación. ¿Por qué? Porque justamente nace de lo que es la pregunta de investigación que vamos a ver un poquito más adelante. El objetivo general también es la noción clara de lo que nosotros pretendemos conocer, una noción clara, una noción genérica, y trata de explicar lo que nosotros esperamos lograr con el estudio en términos de conocimiento y por sobre todo deriva de la pregunta de investigación que les acabo de comentar. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos para que les pueda quedar más claro, pero lo que hay que saber es que partir o debe derivar, debe surgir a partir de la investigación que nos hemos planteado ya al inicio de la realización de nuestro trabajo. ¿Okay? En cambio, los objetivos específicos son aquellas, como dije hace rato, son aquellas metas concretas, metas medibles por sobre todo, tenemos que ser sinceros nosotros, no podemos fijarnos metas u objetivos bastante, como dice aquel meme del presidente argentino, fijarnos metas muy optimistas, objetivos que nosotros no vamos a poder cumplirlo, ya sea porque nos falta infraestructura, ya sea porque no tenemos los medios o porque porque la misma metodología no nos lo va a poder facilitar. Por ejemplo, no tenemos una muestra suficiente, no podemos acceder no podemos obtener todas las bases de datos por A o X razón. Entonces,
al redactar o al tratar de realizar un trabajo de investigación, siempre tratamos de poner o de establecernos, digamos, objetivos específicos y objetivos que por sobre todo sean medibles, objetivos realizables. Y dice que se espera alcanzar en un plazo determinado, esto lo vamos a fijar ya en de cuándo a cuándo vamos a querer realizar este trabajo, dependiendo también de la investigación de este trabajo, si va a ser un estudio analítico o descriptivo, y también el objetivo específico siempre va a estar bajo las directrices del objetivo general. Siempre vamos a tratar de llegar al objetivo general a través de los objetivos específicos. Dice que son los propósitos específicos por los cuales se espera lograr el objetivo general. Entonces, nosotros, como ya he dicho recién en la diapositiva anterior, sabemos que derivan del objetivo general al subdividirlo en partes más reducidas y conectadas por sobre todo. Son un anticipo del diseño de investigación, lo que les estaba comentando recién. Y en las variables es importante nosotros, por ejemplo, al tratar de redactar los objetivos específicos, lo que esperamos lograr es poder recomendar ya cómo vamos a medir cada variable para poder llegar a ese objetivo general y finalmente poder obtener o poder concluir nuestro trabajo de investigación de una manera efectiva. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber que un objetivo general o un objetivo específico está correctamente redactado? Pues tiene que cumplir estos criterios. El objetivo general, cuando está correctamente redactado, es cuando está enfocado al estudio en sí, ¿ok? No necesariamente variables. Va a evitar recopilar datos innecesarios, es decir, no es necesario que ya en el objetivo general nosotros planteemos, digamos, la población en el cual nosotros vamos a trabajar, ni mucho menos el tiempo en donde vamos, el plazo, por ejemplo, en donde vamos a tratar de realizar este estudio. Y por sobre todo, el objetivo general es correcto cuando organiza el estudio. En cambio, o sea, por su parte, los objetivos específicos correctos es cuando facilitan el diseño, en este caso facilitarán el diseño metodológico, va a orientar la recopilación de datos, va a preparar la interpretación de resultados y por sobre todo va a guiar la aplicabilidad de estos. Entonces acá les dejo otras recomendaciones para poder redactar objetivos. Según Sampieri, el dios, digamos, de la metodología, los objetivos deben expresarse con claridad, ser bastante específicos, no debemos dejar, digamos, dudas o a interpretación del lector, a interpretación de otra persona, lo que queremos lograr con este trabajo al fijarnos, digamos, a este determinado objetivo. Deben ser, sobre todo, específicos y bastante claros, deben ser medibles, deben ser apropiados y realistas, es decir, deben ser susceptibles de alcanzarse, lo que les estaba comentando. Deben seguir un orden lógico, metodológico, por sobre todo, si vamos a tratar de hablar acerca de unas variables, debemos seguir un orden por sobre todo, y lo más importante debe expresarse en verbos en infinitivo. Ya han escuchado los ejemplos de determinar, redactar, recolectar, etcétera, etcétera. Todos estos verbos deben estar escritos en infinitivo. Y describir a la población en los objetivos específicos. Lo que les decía, no necesariamente la población debe ya debe estar en el objetivo general, sino ya es suficiente con que esté explícito, digamos, dentro de los objetivos específicos. Y acá les dejo una guía, digamos, acerca de qué debe poseer un objetivo específico, por sobre todo para poder, digamos, a partir de ahí ya comenzar a trabajar sobre el proyecto en sí. En lo que les decía, el verbo en infinitivo, se comienza siempre con esto, con el verbo en infinitivo, con la acción que nosotros vamos a llevar a cabo, resumen o cruce de variables, es decir, sobre qué vamos a trabajar, qué vamos a buscar, la población donde vamos a trabajar, dónde, si es que, porque esto no siempre va a estar dentro de un objetivo, depende mucho del trabajo que queramos realizar, no como verbo, por ejemplo, el verbo en infinitivo que expresa la acción que vamos a llevar a cabo siempre debe estar en objetivos, en cambio, dónde y cuándo, no necesariamente. Entonces, partiendo de estos criterios que les estoy mostrando, les dejo acá un ejemplo. El verbo en infinitivo sería determinar, las variables serían las características clínicas, población, son los recién nacidos, como el área congénita, como un ejemplo, sería en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social de la Ciudad de Asunción. Durante el año 2018 ya expresa el tiempo en el que vamos a llevar a cabo, en el que deseamos llevar a cabo este estudio, ¿ok?
Entonces, tengan en cuenta siempre esto, por favor, para en el momento de redactar sus objetivos. Ahora pasamos a la redacción de hipótesis. Avanzando un poco, como les dije al inicio, ya tienen su título, ya tienen planteado, digamos, su pregunta de investigación, ya ahora vimos un poco acerca de los objetivos, y entonces pasemos ahora a hablar acerca de hipótesis de investigación. Primero que todo, ¿qué es una hipótesis de una investigación? Hipótesis es todo aquello que nosotros pretendemos comprobar, o en todo caso, entre paréntesis, rechazar a través de nuestro proyecto de investigación. Es lo que nosotros como autores buscamos, autores de un trabajo de investigación, buscamos comprobar. Buscamos, primero que todo, vamos a indagar a través de todo el proceso metodológico que nos hemos, digamos, pautado al inicio, y ya finalmente, al terminar, al concluir este trabajo, vamos a ver si hemos cumplido. En este caso, vamos a poder comprobar nuestra hipótesis inicial, o en todo caso, si es que no hay ninguna asociación, entonces rechazamos esta hipótesis. Es lo que nosotros, como autores, al comenzar un trabajo de investigación, nos planteamos. ¿Es posible que esto desemboque en esto? ¿Existe alguna relación? ¿Son estadísticamente significativas las asociaciones entre sí? Entonces, eso es una hipótesis de una investigación. Es una respuesta tentativa siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar esta hipótesis por proceso para poder finalmente rechazar o aceptar esta hipótesis. Entonces, una respuesta tentativa al problema de investigación que aún no ha sido comprobada. ¿Por qué? Porque está partiendo de proposiciones que están sujetas a una comprobación. Va a estar comprobado una vez que realicemos todo el trabajo de investigación, una vez que lleguemos a resultados y a conclusiones, ¿ok? Entonces, nada más una respuesta tentativa que yo como autor me planteo al iniciar un trabajo de investigación. Todas hipótesis son necesarias principalmente para los estudios analíticos, que es donde vamos a estar utilizando estas hipótesis. Deben estar escritas a modo de afirmación de la pregunta de investigación. Ya nosotros nos hemos planteado nuestra pregunta, ahora tenemos que pasar esta pregunta a modo de afirmación. Esto mismo va a ser nuestra hipótesis. Después vamos a ver las diferencias, los tipos, etc. Son necesarias para todos los estudios analíticos, perdón, acá repetí, generalmente se formulan a partir de una revisión bibliográfica. Claro, nosotros para poder plantearnos una duda, porque eso es lo que es, una duda que surge, por la cual justamente nosotros estamos iniciando un proyecto de investigación. Entonces, para que yo, como autor, tenga una buena hipótesis, una hipótesis que me garantice que es excelente, que puedo hallar resultados bastante concluyentes o resultados bastante importantes que van a traer beneficios tanto o sea, beneficios en sí a la comunidad científica, a la comunidad médica. Entonces, primero que todo, yo debo hacer una revisión bibliográfica exhaustiva para poder brindar o para poder plantearme, perdón, una buena hipótesis, ¿ok? Entonces, la hipótesis genéricamente suele responder a la forma, lo que les estaba diciendo al comienzo. Si es que ocurre A, que va a ser un evento, entonces es probable que ocurra B, ¿ok? O sea, es como una asociación entre estas dos variables, en donde A y B son las variables de nuestro estudio. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es hacer un cruce, digamos, entre comillas, para poder determinar si esta hipótesis que yo me planteo al inicio es realmente es real o es falsa. Entonces, a partir de ahí voy a aprobar o rechazar la hipótesis. Por sobre todo deben ser consistentes, compatibles, o sea, las variables deben ser compatibles entre sí para que yo pueda hacer este cruce, digamos, y comprobables, ¿ok? Porque no puedo dejar nada a interpretación de autores ni nada, sino que la hipótesis debe ser comprobable para que con mucha seguridad pueda refutar o aprobar mi hipótesis, ¿ok? Entonces, ¿de dónde nosotros podemos obtener estas hipótesis? ¿A partir de qué? Bueno, las principales fuentes son, por ejemplo, la teoría. Estas hipótesis, o sea, son las hipótesis que se formulan de forma empírica y pueden o no verificarse por la hipótesis, digamos, no tienen mucha validez, pero es un tipo. Por observación, si es que la relación que yo puedo observar es por azar o es por causa-efecto. Y finalmente, por conocimiento previo, es decir, intentando explicar el porqué de resultados previos. Por ejemplo, algunos resultados, algunos estudios que ya se hayan publicado, que ya se hayan realizado. Sin embargo, a partir de ahí, a partir de ese estudio, me surge una nueva duda. Entonces, yo me planteo una hipótesis y es donde yo voy a tratar de demostrarlo a través de mi estudio, ¿ok? Entonces, existen varias clasificaciones de hipótesis. Una es la más importante, no digo la más importante, pero es la que más se utiliza dentro de los estudios analíticos, que vamos a explicarlo con más detalle. Sin embargo, también quería mostrarles o quería hablarles acerca de cada una de estas para que tengan en cuenta si es que en algún momento lo ven dentro de un paper o dentro de una tesis o en el momento en que ustedes estén estudiando, ¿ok? Esta es la lista. Una hipótesis se puede clasificar dependiendo de la formulación, es decir, inductiva
un ejemplo más adelante en la diapositiva siguiente, lo puedo clasificar el número de variables, es decir, si son variables, si es una hipótesis simple es cuando tienen nada más dos variables, o complejas ya cuando se trata de una hipótesis multivariante. También clasifica la hipótesis dependiendo de si establece un sentido de relación, es decir, si hay un sentido direccional, lo que se llama también lateral, o no direccional, lo que se denomina. Otra opción es dependiendo de la relación entre estas variables, por ejemplo, si hay una relación de causalidad, es decir, una relación de causa-efecto entre estas dos variables, o si existe nada más una asociación entre ellas. Y finalmente, la que más común, digamos, la clasificación dependiendo del análisis estadístico, es decir, la que son las hipótesis de investigación, también denominada alterna o alternativa, o la hipótesis nula, ¿ok? Entonces, ya teniendo ejemplos para que les pueda quedar más claro, la primera clasificación es aquella que depende de la formulación de la hipótesis, inductiva o deductiva. La primera es la inductiva y son aquellas que se formulan a partir de la literatura o de observaciones. Es nada más inductiva, como dice su nombre. Acá les dejo un ejemplo que dice como una hipótesis. La mayoría de las personas que sufren incontinencia urinaria han tenido más de dos partos. O sea, yo puedo llegar a inducir esta afirmación, es decir, que todas aquellas personas, en este caso mujeres, que han tenido más de dos partos, siempre partos naturales o partos vaginales, claro, van a tener mayor incontinencia urinaria. Es nada más una hipótesis inductiva. Y la deductiva es aquella que deriva de las teorías, es decir, por ejemplo, la teoría X, la teoría tal, la teoría de fulano de tal, establece que la falta de información produce ansiedad. Es una teoría deductiva nada más que yo finalmente tengo que tratar de demostrar, ¿ok? La siguiente clasificación es la que depende del número de variables, la que les decía, por ejemplo, la hipótesis simple es cuando nada más tenemos dos variables. En este caso, el ejemplo que les dejo es, los fumadores, que van a ser nuestra variable independiente, tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón, que es la variable dependiente. Entonces, en este caso, en nuestro estudio vamos a tratar de aprobar o rechazar esta hipótesis que nada más posee dos variables. Vamos a estudiarle a los fumadores y vamos a tratar de determinar si es que ellos tienen una mayor incidencia, o sea, en este caso, mayor riesgo de poder desarrollar cáncer de pulmón. La otra clasificación es hipótesis cuando la hipótesis es compleja, es decir, cuando aparte de una variable dependiente, tengo otra, lo que se denomina ya hipótesis multivariante. El ejemplo que les dejo es el mismo de los fumadores, que tienen, si es que los fumadores tienen un mayor riesgo de padecer, aparte de cáncer de pulmón, neumopatías obstructivas. O sea que en este mismo estudio, yo aparte de ver la incidencia, o sea, la probabilidad de que los fumadores desarrollen cáncer de pulmón, también voy a tratar de determinar si es que tienen mayor posibilidad o probabilidad de sufrir neumopatías obstructivas. Entonces, ya no es una hipótesis simple, sino una hipótesis compleja. ¿Por qué? Porque tengo dos variables dependientes, ¿ok? Siguiente clasificación es cuando esta hipótesis que yo me planteo depende del sentido de la relación. Se dice que puede ser direccional o no direccional. El primero, que es direccional o unilateral, es del mismo. Acá dice, los fumadores, que es la variable independiente, tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón. Para que noten la diferencia, es no direccional cuando no hay ninguna dirección. La redundancia, ¿por qué? Porque dice, la hipótesis en sí nada más dice, fumar influye en la aparición de cáncer de pulmón. Es que no hay una dirección que va a ser la causa implícita dentro de la hipótesis. La otra hipótesis es la que depende de la relación que pueda llegar a existir entre las variables. Por ejemplo, causalidad, que es lo clásico del causa-efecto. Por ejemplo, la hipertensión arterial, que va a ser la causa, aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio, que es el efecto. Es decir, una variable que funciona o que va a ser la causa desemboca en otra variable que va a ser el efecto. Entonces, a esta hipótesis, nosotros lo llamamos hipótesis de causalidad. Y la de asociación es cuando no existe causalidad, sin embargo existe una asociación entre ambas. No es que una sea la causa y otra sea el efecto, sino que de por sí, o de manera intrínseca, digamos, ambas variables están relacionadas entre sí. El ejemplo que les dejo es, existe una correlación positiva entre el aumento de colesterol en sangre y el índice de masa corporal. Acá no hay variable que actúe como una causa ni otra variable. ¿Okay? Nada más existe una asociación.
Entonces, esta clasificación que nos va a realizar según la relación de las variables que tengamos. Finalmente, ya habrán visto bastante la hipótesis dependiente del análisis estadístico. No tenemos dos hipótesis. Una es una hipótesis de investigación alternativa, que es aquella hipótesis que nos va a ayudar a nosotros como autores a poder determinar lo que tratamos de buscar en nuestro proyecto de investigación. Es lo que nosotros nos planteamos al comenzar a redactar, o al comenzar a indagar, al comenzar a realizar la búsqueda bibliográfica sobre un determinado proyecto, ¿ok? Y dice, los fumadores tienen mayor incidencia de desarrollar cáncer colorectal, ¿ok? Esa es la hipótesis de investigación que yo como autor tengo y que al final voy a tratar de comprobar, ¿ok? De aceptar. Y la hipótesis nula es aquella hipótesis que refuta o niega lo que afirma la hipótesis de investigación, la hipótesis alterna. Esta hipótesis nula, como dice su nombre, niega lo que yo como autor me he planteado al inicio. Dice, no existen diferencias entre fumar o no fumar en la incidencia o en el desarrollo del cáncer colorectal, ¿ok? Son hipótesis que vemos bastante y lo que tenemos que saber es que la hipótesis de investigación, como dice su nombre, es la hipótesis de investigación de los autores, está escrito en afirmativo, es lo que ellos, o sea, los autores en general buscan comprobar a través de su estudio. La hipótesis nula es lo contrario a esa hipótesis de investigación, en donde se trata de negar esa asociación entre esas variables, ¿ok? Explicando un poquito más acerca de estos dos tipos tipos de hipótesis para que puedan entender un poquito mejor. Dentro de la clasificación de hipótesis de análisis, entonces tenemos dos, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿ok? Esta es la que se utiliza para estas dos hipótesis. Siempre dijimos, para plantear una hipótesis existe una relación, o debería existir una relación entre A y B, una asociación que se cumpla o no, que haya diferencia o que haya igualdad, ¿ok? Entonces, A, mi primera variable, es mi segunda variable. En esta hipótesis, en este trabajo, y mi hipótesis será nula cuando A sea igual a B. Es decir, que no haya, como dice acá, no haya diferencias estadísticamente significativas entre lo que se ha planteado entre estas dos variables. No hay ninguna asociación, no hay una relación directa entre ellas. Al no haber diferencias estadísticamente significativas, no se comprueba, digamos, nuestra hipótesis de investigación que nos hemos planteado al inicio. Por lo tanto, es nula. Tenemos la hipótesis alternativa, la hipótesis de investigación planteada, en donde la primera variable, o sea, A es diferente a B, o en todo caso B es diferente a A. Es decir, acá sí ya hay diferencias que son estadísticamente significativas y por lo tanto sí hay asociación entre estas variables, por lo tanto se aprueba la hipótesis alternativa, ¿ok? Estas son las principales, la principal clasificación dentro de la hipótesis, cuál es la que depende del análisis estadístico. Tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Yo como autor me planteo una hipótesis que va a ser la hipótesis de investigación, voy a tratar de buscar la relación y que haya por sobre todo diferencia significativa entre mis dos variables, y es a lo que yo voy a tratar de llegar. Si es que no hay relación, si no es que no hay diferencia estadísticamente significativa entre estas dos variables, entonces la hipótesis que se va a tratar, o sea, que ocurre, o sea, que se cumple en ese caso va a ser la hipótesis nula. Ahora bien, ¿cómo nosotros como autores vamos a tratar de formular una hipótesis? Les dejo este ejemplo sencillo, así como les dejé en la parte de voz, para que puedan guiarse, ¿ok? Siempre tendremos, vamos a tener una variable independiente, el verbo, y vamos a tratar de determinar en el efecto final que va a ser la variable dependiente. Esto siempre y cuando tengamos una hipótesis simple, es decir, nada más que dos variables, ¿ok? Pero se cumple en todos los casos. Si es que va a ser una hipótesis multivariante y vamos a tener más de variable dependiente, simplemente se agrega esa otra variable al enunciado, ¿ok? Entonces, nuestra variable independiente va a ser la causa, el verbo, que puede estar tanto en tiempo presente o tiempo futuro, y la variable dependiente va a ser el efecto. Ahora bien, ¿cómo se expresa esto en cristiano? Con este ejemplo. Nuestra variable independiente en esta hipótesis va a ser la visita prequirúrgica de enfermería, es decir, esto va a ser la causa. Posteriormente agregamos el verbo, que va a ser la acción que va a realizarse. En este caso, reducirá. Les dije que puede ser tanto en tiempo presente o futuro, dependiendo del estudio que estemos realizando. Finalmente, esto desemboca o termina, digamos, en la variable dependiente cuál va a ser el efecto. La visita prequirúrgica de enfermería reducirá entonces la ansiedad del paciente al entrar en quirófano.
va a ser la variable, la hipótesis de investigación, y que es la que nosotros vamos a tratar de aceptar o rechazar a través de nuestro estudio, ¿ok? Espero que haya quedado claro la parte de hipótesis. Finalmente llegamos a la sección de antecedentes, que también es una parte súper importante dentro de la estructura o dentro de la redacción de un artículo, de un protocolo de investigación. ¿Qué son los antecedentes? La explicación más sencilla, la definición más sencilla que puedo hallar es esta. Son todas las investigaciones que se han realizado anterior a la nuestra. Es decir, nosotros queremos realizar un trabajo de investigación, entonces antecedentes será todas aquellas investigaciones que se hayan realizado ya, por ejemplo, en otra población, en otro lugar, con variables bastante semejantes o variables incluso similares a la nuestra en otro tiempo, ¿ok? En tiempo pasado siempre, por supuesto. Entonces, ¿qué son los antecedentes? Son informaciones que nosotros podemos hallar en bases de datos, en repositorios, en tesis, todo lo que tenga que ver con artículos científicos, ¿ok? Informaciones generales. Esta información, perdón, posee contenido, o sea, los antecedentes, perdón, posee información que puede ser muy similar a la de nuestro estudio que nosotros queremos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se han utilizado algunas o todas las variables de investigación, las variables de estudio que nosotros nos hemos planteado en nuestro protocolo de investigación, ¿ok? Y es importante conocer los resultados de todos estos estudios que se han realizado, o sea, los resultados de estos antecedentes, para poder nosotros finalmente discutir nuestro trabajo. Es decir, vamos a tratar de ver si en nuestro estudio, o los resultados de nuestro estudio se correlacionan con tales estudios realizados, por ejemplo, por X autor y colaboradores en tal país a través de X metodología en donde han hallado X resultado, ¿ok? Vamos a tratar de correlacionar por sobre todo. Entonces, para eso nos sirven antecedentes, por sobre todo para poder realizar una comparación o una relación de nuestro estudio con los estudios ya realizados anteriormente, ¿ok? Ahora bien, ¿dónde nosotros vamos a buscar información relacionada o semejante al estudio que nosotros estamos llevando a cabo? Pues, por sobre todo, tenemos que consultar bases de datos internacionales o nacionales de producciones científicas y profesionales. Acá les dejo las clásicas, la de Google Académico, la de Cielo, que es, digamos, donde más información acerca de estudios a nivel internacional o en América Latina que se hayan podido llevar a cabo, o las demás bases de datos, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde puedo extraer estos antecedentes? ¿Cuáles son los antecedentes que me sirven? Se cita, o sea, según Sampieri, los antecedentes siempre, o sea, al redactar antecedentes siempre tenemos que poner información de otros estudios que se hayan realizado a nivel nacional o internacional. Pero nosotros, si es que hallamos información de estudios a nivel regional, también podemos agregarlo dentro de nuestros antecedentes. ¿Por qué? Porque van a nutrir aún más nuestro estudio. Vamos a ver, por ejemplo, si en mi departamento, porque en Paraguay se subdivide la región, digamos, en departamentos. Por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, es estado, en Argentina es provincia, no sé cómo sea en Venezuela, pero entonces nosotros podemos buscar información a nivel regional y ver, por ejemplo, alguna relación que pueda llegar a existir entre nuestro estudio y los estudios ya previamente realizados. Estudio a nivel nacional, por sobre todo, porque va a ser mega importante si es que en nuestro país, en Venezuela, por ejemplo, ya se ha realizado algún estudio similar a la que nosotros estamos queriendo llevar a cabo, y a nivel internacional, por sobre todo, para comparar finalmente en discusión, como les he comentado al principio. ¿Cuáles son las condiciones para poder reclutar o recabar esta información en antecedentes? Por sobre todo, esta información que nosotros vamos a extraer no debe tener una antigüedad superior a los 5 años. Ya deja de ser relevante cuando supera este tiempo, o sea, cuando encontramos, por ejemplo, información de 7, 10 o incluso más años, ya deja de ser relevante porque no solo porque el estudio en sí ya pudo haber sido variado o algunos resultados ya habrán podido ser modificados, sino que también al momento de querer publicar o querer enviar nuestro trabajo ya finalizado a una revista, generalmente las condiciones o los criterios, digamos, para autores de estas revistas, una de esas condiciones es que las bibliografías, las fuentes bibliográficas no deben ser superiores a los 5 años. Entonces, de inicio ya, al momento de redactar nuestros antecedentes, tenemos que cerciorarnos de que esa antigüedad de esa fuente que nosotros estamos recolectando o no supere los 5 años de haberse sido publicado, ¿ok? Otra condición es que como mínimo esa información debe contener una de las variables de nuestro estudio, si es que no se puede más. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un ejemplo, pero si nosotros, qué sé yo, vamos a tratar de indagar acerca de cáncer colorectal en determinados pacientes, pues ok, entonces vamos a tratar de buscar o de recabar información para nuestros antecedentes, como antecedentes, perdón,
que por lo menos tenga alguna información relacionada a cáncer colorectal, ¿ok? Estas variables, como les decía, pueden ser similares, por ejemplo, similares, qué sé yo, estamos buscando sobre accidente cerebrovascular, específicamente sobre accidente cerebrovascular hemorrágico, por ejemplo. Sin embargo, encontramos información bastante útil o bastante importante, bastante interesante acerca del isquémico, entonces igualmente podemos utilizar como fuente para nuestros antecedentes, o totalmente semejantes a nuestra investigación, o sea, me refiero a las variables. Otra condición es que la población nos muestra debe ser similar a la de nuestro estudio en lo posible, para que tenga validez o para que tenga mayor, le otorgue, perdón, mayor riqueza a nuestros antecedentes. Y acá les dejo un ejemplo. Si es que nosotros en nuestro estudio queremos ver la influencia de la hipertensión arterial en el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio, efectivamente tenemos dos variables acá, una variable independiente y la variable dependiente. Nosotros, al realizar la búsqueda bibliográfica en esas bases de datos que les he mostrado recientemente, tenemos que buscar primeramente toda la información relacionada a la hipertensión arterial, posteriormente en relación a la infarto agudo de miocardio. Vamos a buscarla primeramente de manera separada, es decir, primero voy a buscar todo lo relacionado a hipertensión arterial, por ejemplo, en América Latina, en Venezuela, en, qué sé yo, en Caracas, si es que hay un estudio en Puerto Ordaz, etc. Posteriormente, busco también del mismo modo en las mismas bases de datos información relevante que no tenga una antigüedad superior a los 5 años, etc., sobre infarto agudo de miocardio. Luego, ya una vez que haya recabado toda la información posible, que yo sé o que yo sienta que me va a ser útil en mi proyecto de investigación, ya puedo buscarlos juntos, es decir, hipertensión arterial, AND, que es el conector que vamos a utilizar para realizar la búsqueda bibliográfica, infarto agudo de miocardio, ¿ok? Entonces, las recomendaciones que yo les puedo dejar para que ustedes puedan realizar una buena redacción de antecedentes, de la sección de antecedentes, primero que todo es listar las investigaciones que hemos realizado, o sea, que hemos hallado, perdón, las investigaciones relacionadas a nuestro estudio publicadas anteriormente, ¿ok? Realizar un resumen de cada investigación. Y al decir resumen, lo que yo quiero decirles es que, por ejemplo, tengamos el apellido del autor para poder citarlo posteriormente en la sección de antecedentes, por ejemplo, qué sé yo, Torrado y colaboradores, ¿ok? El año en donde haya sido publicado este trabajo, por ejemplo, Torrado y colaboradores publicaron un estudio en el año, qué sé yo, 2019, 2020, incluso este año 2021, etc. Ir anotando estos, estos datos acerca de las investigaciones que hayamos hallado, perdón. El título, que es bastante importante, tener en claro el objetivo que han utilizado estos autores para realizar esta investigación, cuál ha sido la metodología, por ejemplo, un resumen de esa metodología, no hace falta que pongamos todo con lujo de detalles, no, una metodología resumida, lo más sencilla posible, cuáles fueron los resultados de este trabajo que han realizado estos autores y finalmente las conclusiones, ¿ok? Vamos a citar cada uno. En el momento en que nosotros vayamos a realizar la redacción, ya en nuestro protocolo, al querer citar este trabajo, no hace falta que pongamos todos estos criterios, no hace falta poner apellido, año, título, objetivo, no. Podemos poner nada más, Torrado y colaboradores en el año 2021 han determinado, o han encontrado, o han concluido que, para que tenga una guía o una lista, perdón, de estas acciones, de trabajo de investigación publicado previamente, que les pueda ser útil, ¿ok? La tercera recomendación que les dejo es que traten siempre de agrupar las investigaciones nacionales e internacionales, no mezclen, al momento de redactar sus antecedentes, no mezclen, por ejemplo, no hablen, qué sé yo, que en Venezuela, ciudad de Caracas, se ha realizado tal estudio por tales autores y hallaron esto. En el siguiente párrafo encontramos, sin embargo, en Perú, en Paraguay, en Argentina, bla, 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 bla. Después vuelven al tercer párrafo, dice, por su parte, en Puerto Ordaz, ¿ok? No, primero traten de agrupar sus estudios, o sea, los estudios, las investigaciones que hayan hallado, y primero redactar todos los estudios nacionales y posteriormente los estudios internacionales. Esto también pueden hacerlo a la inversa, o sea, primero citar los estudios internacionales, posteriormente los nacionales. Lo que es recomendable no hacer es mezclar, ¿ok? Esa es la recomendación que les puedo dejar. Como cuarto tip sería realizar la redacción de manera fluida, de manera concatenada, no utilizar, por ejemplo, terceras personas, o sea, no utilizar primeras personas, ni tampoco copiar y pegar directamente los estudios, las conclusiones de otros autores, porque ahí vamos ya a incurrir en plagio, etcétera. Entonces, traten de cumplir y tener cuidado con estas cosas, ¿ok? Entonces, en resumen, al momento de
redactar nuestro antecedente, primero que todo lo que vamos a hacer es buscar información en esos portales bases de datos, portales científicos bastante buenos. Posteriormente vamos a identificar los elementos clave que yo les cité, todo lo relacionado a ese artículo que está súper bueno, que nos va a servir para nuestro trabajo porque, hija, está muy relacionado, porque ellos han hallado tal cosa y mi estudio quiere hallar tal cosa, entonces entre estas variables como que puede haber una cierta relación, entonces identificar todo y realizar una lista, digamos, de ello, ¿ok? Posteriormente vamos a sintetizar, no vamos a poner todos los resultados o todo lo relacionado a aquel estudio en nuestro trabajo, no, vamos a tratar de sintetizarlo y posteriormente ya vamos a redactar en nuestro antecedente, ¿ok? Y bueno, con eso finalizo. Como les dije al inicio, quería hacer una presentación sencilla, no quería agregarles mucho contenido para que pueda ser útil ni tampoco sobrepasarme con el tiempo, porque ya cuando sabemos que cuando superamos el tiempo de 45, 50 minutos, ya como que nuestro cerebro colapsa y más todavía en este tiempo donde estamos con muchos exámenes. Entonces, le agradezco por su tiempo, por su atención, espero que les haya sido útil. Cualquier cosa, acá les dejo mi correo, mi número de teléfono y ahí también mi perfil en Instagram por cualquier eventualidad. Y nada, agradecer nuevamente a la Asociación Hugo Bolívar por este espacio, el Universitario Rafael Subero que tuvo tanto aguante, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos, un saludo desde la ciudad de Asunción, Paraguay, que estén muy bien. Hasta luego.